El aire acondicionado del Banco Prestigio soplaba con una frialdad que calaba más allá de la piel, directamente hasta los huesos de Arturo Fernández. No era solo la temperatura, sino la atmósfera entera del lugar, los suelos de mármol pulido que reflejaban figuras distorsionadas y apresuradas, el eco distante de las cajas registradoras, el murmullo contenido de conversaciones importantes sobre cifras con demasiados ceros. Arturo se sentía pequeño, casi invisible, aferrado a la desgastada carpeta de cartón que contenía la última esperanza para su pequeño taller de carpintería y, por extensión, para el futuro de su familia. Llevaba su mejor camisa, un azul claro que su esposa, Elena, había planchado con esmero esa mañana, y unos pantalones de vestir que ya conocían demasiadas composturas. A sus 52 años, la vida le había enseñado más sobre la resiliencia que sobre la prosperidad. Su rostro, surcado por las líneas de la preocupación, pero iluminado por unos ojos honestos y amables, reflejaba la tensión de las últimas semanas. Había llamado para concertar una cita, un pequeño milagro en sí mismo, y ahora esperaba ser llamado ante el director de la sucursal, el señor Ricardo Vargas. Una joven con una sonrisa profesional, aunque algo mecánica, finalmente pronunció su nombre. «Señor Fernández, el director Vargas le espera». Arturo se levantó, sintiendo cómo las rodillas le temblaban ligeramente. Agradeció a la joven e inspiró profundamente antes de caminar hacia la puerta de caoba oscura que llevaba la placa dorada. Ricardo Vargas, director de sucursal. Cada paso sobre la alfombra mullida que conducía a esa puerta parecía absorber el poco coraje que había logrado reunir. La oficina de Vargas era un reflejo de su posición, o al menos de cómo él percibía su posición, amplia, con un enorme escritorio de madera noble casi vacío, salvo por un ordenador de última generación, un teléfono con múltiples líneas y un par de objetos decorativos caros e impersonales. Un gran ventanal ofrecía una vista panorámica de la avenida principal, pero las persianas estaban entornadas, creando una penumbra que parecía diseñada para intimidar. Ricardo Vargas, un hombre de unos 40 y tantos años, impecablemente vestido con un traje oscuro que seguramente costaba más que el ingreso mensual de Arturo, levantó la vista de su monitor con una expresión de estudiada impaciencia. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos, fríos y calculadores, evaluaron a Arturo de pies a cabeza en una fracción de segundo, despidiendo un juicio silencioso y condenatorio. «Señor Fernández, tome asiento», dijo Vargas, con una voz tan pulcra como su atuendo, señalando una silla frente a su escritorio que parecía deliberadamente menos cómoda que la suya. No hubo un apretón de manos, ni una palabra de bienvenida. Arturo se sentó, colocando la carpeta sobre sus rodillas. «Gracias por recibirme, señor Vargas. Sé que está muy ocupado». «Lo estoy», replicó Vargas, sin suavizar su tono. «¿Qué le trae por aquí su solicitud?» Indicaba un préstamo personal, pero la cantidad es modesta. Normalmente, estos asuntos los maneja el personal de ventanilla. La implicación era clara. Estaba perdiendo su valioso tiempo. El corazón de Arturo se encogió, pero se obligó a continuar. «Sí, señor, es que mi situación es un poco particular. Tengo un pequeño taller de carpintería, Creaciones Fernández. Llevamos más de 20 años en el barrio, haciendo muebles a medida, restauraciones, un trabajo honesto». Abrió la carpeta y extrajo unos papeles cuidadosamente ordenados balances, pedidos pendientes, cartas de clientes satisfechos. «Últimamente hemos tenido algunos problemas. Una máquina importante se averió, y un par de clientes grandes se retrasaron mucho con los pagos. Necesito un pequeño impulso para comprar una máquina de segunda mano y cubrir los gastos mientras recuperamos esos cobros. No es mucho, de verdad». Vargas ni siquiera miró los papeles. Mantuvo sus ojos fijos en Arturo,
con una media sonrisa condescendiente. ¿Y por qué debería el Banco Prestigio asumir el riesgo de su pequeño impulso? Porque siempre he sido un cliente cumplido, argumentó Arturo, sintiendo cómo el sudor comenzaba a perlar su frente. Tengo mi cuenta aquí desde hace muchos años. Nunca he tenido un descubierto. Siempre he pagado mis facturas. Este préstamo es vital. Con él, puedo asegurar 3 empleos, incluyéndome a mí, y seguir sirviendo a la comunidad. He detallado un plan de pagos realista. Señaló de nuevo los documentos. Vargas finalmente alargó una mano lánguida y tomó la carpeta, hojeándola con desinterés, deteniéndose apenas unos segundos en cada página. El silencio se prolongó, denso y opresivo. Arturo podía oír el latido de su propio corazón. «Señor Fernández», comenzó Vargas, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en la quietud de la oficina. «Su taller, como usted lo llama, es una reliquia de otra época. El mercado ahora lo dominan las grandes cadenas, los muebles de importación baratos. Usted no tiene capacidad de competir. Su balance es frágil, por ser generoso. Pero tenemos clientes fieles, y la calidad de nuestro trabajo», intentó interrumpir Arturo. «La calidad es un lujo que pocos aprecian o pueden permitirse en estos tiempos», le cortó Vargas, con una frialdad cruel. «Mire, seré franco. Su perfil no es el de un cliente solvente para este banco. No vemos potencial de crecimiento, solo un riesgo innecesario. Otorgarle este préstamo sería, francamente, tirar el dinero». Cada palabra era como un martillazo. Arturo sintió cómo la desesperación comenzaba a ahogarle. «Señor Vargas, le aseguro que puedo devolverlo. Es solo un bache temporal. Si viera los pedidos que tenemos pendientes». «Los pedidos pendientes no pagan las deudas actuales», sentenció Vargas, levantándose, una clara señal de que la reunión había terminado. Banco Prestigio se enorgullece de tomar decisiones financieras inteligentes. Y esta, señor Fernández, no lo sería. Le sugiero que busque otras alternativas, si es que existen para su caso. La humillación era completa. No era solo la negativa, era la forma en que había sido entregada con desprecio, con una arrogancia que no dejaba lugar a la dignidad. Arturo se sintió despojado, no solo de la posibilidad del préstamo, sino de su valor como persona trabajadora. Se levantó lentamente, recogiendo su carpeta, ahora símbolo de su fracaso. «Entiendo», murmuró, aunque no entendía nada. Solo sentía un nudo helado en el estómago y una amargura profunda. «Gracias por su tiempo». Vargas ya estaba de nuevo concentrado en su ordenador, como si Arturo hubiera dejado de existir en el momento en que se puso de pie. Ni siquiera respondió. Arturo salió de la oficina y recorrió el camino de vuelta a través del opulento vestíbulo del banco, esta vez bajo el peso de una derrota aplastante. El aire frío de la calle le golpeó el rostro, pero no logró despejar la niebla de desesperanza que le envolvía. Caminó sin rumbo fijo durante un rato, repasando la conversación en su mente, sintiendo una y otra vez la punzada de las palabras de Vargas. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo le diría a Elena, a sus 2 empleados, que el taller, el trabajo de toda una vida, estaba al borde del abismo? Las calles bulliciosas de la ciudad parecían ajenas a su tormento. La gente entraba y salía de las tiendas, reía, hablaba por teléfono. Para ellos, era un día más. Para Arturo, era el principio del fin. Llegó a casa arrastrando los pies. Elena le esperaba con una mirada ansiosa. «Y bien, Arturo, ¿qué te han dicho?» Arturo no pudo sostenerle la mirada. Negó lentamente con la cabeza, y su esposa comprendió al instante. No hicieron falta palabras. Elena se acercó y le abrazó con fuerza, un abrazo que hablaba de consuelo y de miedo compartido. «No te preocupes, cariño», susurró ella, aunque su voz temblaba ligeramente.
Saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Pero esta vez, Arturo no estaba tan seguro. La imagen de Ricardo Vargas, su sonrisa despectiva, sus palabras hirientes, se había grabado a fuego en su memoria. Esa tarde, sumido en una tristeza gris, Arturo recordó que tenía un par de billetes de lotería que había comprado a principios de semana en el pequeño kiosco de la esquina, más por costumbre y por ayudar al anciano vendedor que por una esperanza real de ganar. Siempre jugaba los mismos números las fechas de nacimiento de Elena y sus 2 hijos, ya mayores e independizados, y el aniversario de la apertura del taller. Con un suspiro, sacó los billetes del bolsillo de la chaqueta y encendió el viejo televisor para ver el sorteo de la noche. Un ritual que solía compartir con una cerveza y alguna broma sobre lo que harían si les tocaba. Hoy no había ánimo para bromas. Los números comenzaron a salir, uno tras otro. Arturo los comprobaba sin prestar demasiada atención, su mente todavía en la oficina de Vargas, en las deudas, en el futuro incierto. Primer número, coincidía. Una leve sorpresa. Segundo número, también. Arturo se irguió un poco en el sofá. Tercer número. Increíble. Una pequeña punzada de esperanza, tan extraña que casi dolía. Elena, que estaba en la cocina, notó su silencio. ¿Pasa algo? Arturo. Él no respondió. Sus ojos fijos en la pantalla. Cuarto número. Su corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser. Quinto número. Las manos de Arturo comenzaron a temblar. Cogió el billete con más firmeza, acercándolo a sus ojos. Los números parecían bailar. Y entonces, el sexto número, el número que completaba la combinación ganadora del premio mayor. Arturo se quedó sin aliento. Volvió a mirar el billete, luego la pantalla. 1, 2, 3 veces. Los números eran idénticos. No había error posible. Un grito ahogado escapó de sus labios. Elena corrió hacia la sala, alarmada. «Arturo, ¿qué ocurre? Estás pálido». Él solo pudo señalar el televisor y luego el billete, con los ojos desorbitados. Elena miró, confundida al principio. Luego su rostro pasó por una sucesión de incredulidad, asombro y finalmente una alegría tan intensa que le hizo llevarse las manos a la boca. «No, no puede ser», balbuceó ella. Arturo, finalmente, encontró su voz, aunque era un susurro ronco, cargado de emoción. Hemos ganado, Elena, hemos ganado la lotería». Se abrazaron en medio de la sala, riendo y llorando al mismo tiempo. Una mezcla de incredulidad y euforia desbordante. La desesperación de la mañana, la humillación en el banco. Todo parecía desvanecerse ante la magnitud de lo que acababa de suceder. Eran millonarios. Las cifras del premio eran astronómicas, suficientes para resolver todos sus problemas y muchos más. Durante horas, no pudieron hacer otra cosa que hablar, soñar, planificar. Comprarían la máquina nueva para el taller, no una de segunda mano, sino la mejor. Pagarían todas sus deudas. Ayudarían a sus hijos. Quizás un pequeño viaje. Unas vacaciones que nunca habían podido permitirse. La alegría era pura, luminosa. Pero mientras la euforia inicial comenzaba a asentarse, y la realidad de su nueva fortuna empezaba a tomar forma en la mente de Arturo, otra imagen se superpuso a los sueños de un futuro tranquilo. Era el rostro de Ricardo Vargas, su sonrisa condescendiente, sus palabras frías como el hielo. Otorgarle este préstamo sería, francamente, tirar el dinero. Una nueva idea, audaz y completamente inesperada, comenzó a germinar en la mente de Arturo. Una idea que no tenía nada que ver con la carpintería, ni con las vacaciones, ni siquiera con la seguridad financiera. Era una idea fría, precisa y extrañamente satisfactoria. Miró el billete premiado.
ahora cuidadosamente guardado en un sobre. Ese trozo de papel no solo significaba el fin de sus problemas, podía significar mucho más. Podía ser el instrumento de una justicia poética que ni en sus sueños más locos habría imaginado apenas unas horas antes. La humillación que había sufrido en el Banco Prestigio aún ardía en su interior, pero ahora se mezclaba con una sensación diferente, la del poder. El poder de cambiar las cosas. El poder de darle una lección a Ricardo Vargas. Una que jamás olvidaría. Elena notó el cambio en su expresión, la lejana concentración en sus ojos. ¿En qué piensas? Arturo. Él la miró, y una leve sonrisa, muy diferente a las que había tenido durante el resto de la noche, se dibujó en sus labios. Pienso, querida Elena, dijo lentamente, que quizás ha llegado el momento de hacer algunas inversiones importantes. Y creo que sé exactamente por dónde empezar. El león dormido, el hombre humilde y trabajador que solo pedía una oportunidad, había despertado, y el mundo, especialmente el pequeño y arrogante mundo de Ricardo Vargas, estaba a punto de descubrirlo. Los días que siguieron al sorteo fueron una vorágine de emociones contenidas para Arturo y Elena. La alegría inicial, pura y desbordante, dio paso a una cautela casi instintiva. El billete premiado, ahora custodiado en una caja de seguridad de un banco diferente, mucho más pequeño y discreto que el Banco Prestigio. Era un secreto que pesaba tanto como una bendición. Acordaron no revelar nada a nadie, ni siquiera a sus hijos por el momento, hasta que pudieran asimilar la noticia y, sobre todo, decidir con cabeza fría qué hacer con una fortuna que excedía sus sueños más extravagantes. Durante las noches, cuando la casa quedaba en silencio, se sentaban en la pequeña cocina, la misma donde tantas veces habían compartido sus preocupaciones, y hablaban en susurros sobre el futuro. Elena, siempre práctica, pensaba en asegurar la educación de sus nietos, en renovar la casa, en un merecido descanso para Arturo. Él asentía, compartía esos deseos, pero una corriente subterránea agitaba sus pensamientos, una idea que había echado raíces la misma noche del premio y que crecía con cada recuerdo de la humillación sufrida. La figura de Ricardo Vargas se interponía constantemente en sus planes. La arrogancia en su mirada, el desdén en su voz, la forma en que había pisoteado su dignidad. Arturo no podía olvidarlo. No era un deseo de venganza simple y crudo lo que le movía, o al menos eso intentaba decirse a sí mismo. Era algo más profundo, una necesidad de restaurar un equilibrio, de demostrar que el valor de un hombre no se medía por el grosor de su cartera o la elegancia de su traje. ¿Sigues pensando en ese hombre, en Vargas?, le preguntó Elena una noche, percibiendo la tensión en su marido. Arturo tardó en responder, mirando un punto fijo en la pared. No puedo evitarlo. Elena, cada vez que cierro los ojos, veo su cara. Nos trató como si fuéramos basura, como si nuestro esfuerzo y nuestra honestidad no valieran nada. Pero ya no importa, Arturo, dijo ella suavemente, tomando su mano. Somos ricos, podemos olvidarnos de él, del banco, de todo. Podemos montar el taller más grande y moderno de la ciudad si quieres, sin pedirle permiso a nadie. Lo sé, y lo haremos, asintió Arturo. Pero hay algo más. Ese hombre. Él representa todo lo que está mal en el sistema. Gente que tiene poder y lo usa para humillar a los demás, para cerrar puertas en lugar de abrirlas. ¿Cuántas personas como yo habrán pasado por su despacho y habrán salido con el espíritu roto? Elena comprendió la dirección de sus pensamientos. Conocía la rectitud de su marido, su innato sentido de la justicia. Estás pensando en hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Algo más que simplemente ignorarle? Arturo finalmente la miró, y en sus ojos había una determinación que Elena no le había visto en mucho tiempo. Quizás nunca.
Era la mirada de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Sí, quiero comprar el Banco Prestigio. Elena se quedó sin palabras por un momento. ¿Comprar el banco? Arturo, ¿estás hablando en serio? Eso es una locura. Nosotros no sabemos nada de bancos, ni de finanzas a ese nivel. Aprenderé, dijo él con una calma sorprendente. Con este dinero podemos contratar a los mejores, abogados, asesores financieros, gente que sepa cómo se mueven esas piezas. Quiero llegar a la junta directiva, Elena, y quiero ser yo quien le diga a Ricardo Vargas que está despedido. La audacia del plan era sobrecogedora. Elena sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y una extraña forma de admiración. El Arturo que conocía, el hombre tranquilo y trabajador, el carpintero de manos hábiles y corazón noble, estaba revelando una faceta desconocida, la de un estratega, la de un león que había sido provocado más allá de su paciencia. Es un objetivo muy grande, Arturo, y peligroso. Ese mundo no es el nuestro. Quizás no lo era, concedió él, pero ahora tenemos los medios, y tengo la motivación. No se trata solo de Vargas, Elena. Se trata de demostrar que la dignidad no tiene precio, y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatársela a otro ser humano. Si puedo usar este dinero para enviar ese mensaje, entonces habrá valido la pena cada céntimo. En las semanas siguientes, Arturo comenzó su transformación. Siguió yendo al taller cada día, trabajando en sus encargos con la misma dedicación de siempre. Para el mundo exterior, nada había cambiado. Pero por las noches, en lugar de descansar, se sumergía en un universo nuevo y complejo. Internet se convirtió en su aliado. Leyó vorazmente sobre mercados de valores, adquisición de empresas, legislación bancaria, términos como acciones preferentes, oferta pública de adquisición y gobierno corporativo empezaron a formar parte de su vocabulario. Se dio cuenta rápidamente de que, a pesar de su inteligencia natural y su determinación, necesitaba ayuda profesional. La tarea era demasiado grande para un solo hombre, especialmente uno sin experiencia en ese campo. Pero, ¿cómo encontrar a las personas adecuadas sin revelar prematuramente su fortuna o sus intenciones? Decidió empezar por un abogado, uno que fuera conocido por su discreción y su pericia en asuntos corporativos complejos. Recordó haber leído sobre un bufete, Suárez and Castells Asociados, que había manejado varias fusiones importantes y tenía una reputación intachable. Encontrar una excusa para una primera consulta no sería difícil. Podría presentarse como un pequeño empresario buscando asesoramiento para una posible expansión o inversión modesta. Una mañana, con el corazón latiéndole con fuerza, llamó al bufete y solicitó una cita con el socio principal, el licenciado Mateo Suárez. Para su sorpresa, le concedieron una entrevista para la semana siguiente. Mientras tanto, la vida seguía su curso aparente. Arturo pagó discretamente la reparación de la máquina averiada del taller con algunos ahorros que tenía, aliviando temporalmente la presión. Pero la sombra de Vargas y la meta que se había autoimpuesto seguían presentes, impulsándole. Comenzó a observar a la gente de otra manera, especialmente a aquellos que exudaban poder y riqueza. Intentaba descifrar sus gestos, su forma de hablar, tratando de aprender el lenguaje no verbal de ese mundo al que estaba a punto de entrar. Se sentía como un actor preparándose para el papel de su vida. Una tarde, mientras estaba en el taller lijando una pieza de roble, sintió una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería más fácil simplemente disfrutar del dinero, asegurar el futuro de su familia y olvidar toda aquella humillación? La idea de una vida tranquila y sin complicaciones era tentadora. Pero entonces recordó la mirada de Vargas,
la frialdad de sus palabras. Recordó la desesperación que había sentido al salir del banco, una desesperación que seguramente muchos otros habían experimentado, y la duda se disipó, reemplazada por una renovada convicción. No, no podía simplemente olvidarlo. Tenía una oportunidad única, casi un deber, de hacer algo significativo. Elena fue su mayor apoyo. Aunque inicialmente asustada por la magnitud del plan, vio la profunda convicción en los ojos de su marido y decidió confiar en él, como siempre lo había hecho. Ella se encargó de mantener una apariencia de normalidad, de manejar las pequeñas cosas del día a día para que Arturo pudiera concentrarse en su monumental tarea. El día de la cita con el licenciado Suárez, Arturo se vistió con el mejor traje que poseía, uno que había usado para la boda de su hija. Se miró al espejo. Seguía siendo Arturo Fernández, el carpintero. Pero algo en su mirada había cambiado. Había una chispa, una intensidad que antes no estaba allí. Era el león que despertaba, consciente de su fuerza recién descubierta. Al llegar al imponente edificio de oficinas donde se encontraba Suárez & Castells Asociados, sintió una punzada de la misma intimidación que había experimentado en el Banco Prestigio. Pero esta vez, la sensación fue diferente. Ya no era el cordero camino del matadero. Ahora, era un jugador, uno con recursos que pocos podían imaginar. Mateo Suárez era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una mirada penetrante que parecía leer el alma. Escuchó con paciencia la historia inicial que Arturo le ofreció un pequeño empresario que había recibido una herencia inesperada, una mentira piadosa para no revelar la fuente real de su riqueza tan pronto, y que buscaba consejo para invertir de forma inteligente. Arturo habló con calma, exponiendo sus ideas sobre la necesidad de invertir en empresas sólidas, con buen gobierno corporativo. Evitó mencionar el Banco Prestigio o su verdadero objetivo. Quería primero tantear el terreno, evaluar la profesionalidad y, sobre todo, la discreción del abogado. Suárez escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes, analizando cada palabra. Cuando Arturo terminó, el abogado se reclinó en su silla. «Señor Fernández», dijo Suárez con una leve sonrisa, «usted dice ser un pequeño empresario, pero tiene la visión de un inversor experimentado. Sus preguntas son agudas y sus preocupaciones, muy válidas. Dígame, ¿hay alguna empresa en particular que le interese? ¿Algún sector específico?» Arturo sintió que era el momento de arriesgar un poco más. «Sí, licenciado. Hay un banco que ha llamado mi atención. Un banco que, en mi opinión, tiene un gran potencial, pero que podría estar subgestionado en ciertos niveles. Un banco llamado Banco Prestigio». Una chispa de interés brilló en los ojos de Mateo Suárez. Conocía bien el Banco Prestigio, sus fortalezas y, más importante aún, sus debilidades y las figuras clave dentro de su estructura. La mención de Arturo, aunque velada, era intrigante. «Banco Prestigio», repitió Suárez, pensativo. «Una institución financiera considerable. Adquirir una participación significativa allí requeriría una estrategia muy bien elaborada y, por supuesto, un capital considerable». Hizo una pausa, mirando fijamente a Arturo. «Cuando usted habla de herencia inesperada, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? Si no es indiscreción». Arturo respiró hondo. Era el momento de la verdad, al menos parcialmente. «Licenciado, digamos que el capital no es un problema». La sonrisa de Mateo Suárez se amplió ligeramente. El carpintero que tenía delante era mucho más de lo que aparentaba. Esto prometía ser un caso mucho más interesante de lo que había imaginado inicialmente. El león no solo había despertado, estaba listo para empezar a cazar. La afirmación de Arturo, «digamos que el capital no es un problema»,
resonó en el despacho de Mateo Suárez con la fuerza de una declaración de intenciones. El experimentado abogado, acostumbrado a tratar con fortunas y egos de toda índole, reconoció de inmediato que se encontraba ante un cliente singular. La humildad en el porte de Arturo contrastaba de forma llamativa con la magnitud de los recursos que insinuaba poseer y la audacia del objetivo que acababa de revelar el Banco Prestigio. «Señor Fernández», comenzó Suárez, tras una breve pausa en la que pareció sopesar todas las implicaciones. «Si lo que me dice es exacto, y asumo que lo es, entonces estamos hablando de una operación de gran envergadura. Comprar una participación controladora o influyente en una entidad como Banco Prestigio no es algo que se haga de la noche a la mañana, ni de forma ostentosa. Requiere discreción, estrategia y un equipo multidisciplinar de primer nivel». Arturo asintió. «Precisamente por eso he acudido a usted, licenciado. Necesito a los mejores, y necesito que nadie sepa quién está detrás de esto hasta el momento oportuno». Así comenzó una colaboración improbable pero formidable. Mateo Suárez, con su vasta red de contactos y su profundo conocimiento del entramado financiero y legal, se convirtió en el arquitecto principal de la estrategia de Arturo. Lo primero fue ensamblar el equipo. Suárez convocó a Sofía Herrera, una analista financiera con una mente tan afilada como un bisturí, conocida por su habilidad para desmenuzar balances y detectar oportunidades ocultas, y a David Ponce, un joven pero brillante corredor de bolsa que operaba con la discreción de un fantasma en los mercados. Ambos fueron citados individualmente. Se les presentó el proyecto en términos abstractos, la adquisición progresiva de participaciones en una gran empresa cotizada por un inversor privado que deseaba permanecer anónimo, y se les exigió la más absoluta confidencialidad, con contratos draconianos de por medio. El siguiente paso fue la creación de la herramienta principal, una sociedad de inversión. La llamaron Horizonte Singular S.L., un nombre deliberadamente neutro y opaco. Suárez se encargó de los trámites legales, estableciendo la sociedad a través de una compleja red de empresas interpuestas y paraísos fiscales discretos, haciendo virtualmente imposible rastrear al beneficiario último. Arturo figuraba oficialmente solo como un asesor externo de una de las empresas menores en esa cadena, un detalle diseñado para desviar cualquier curiosidad prematura. Él aprendía a una velocidad asombrosa, absorbiendo los conceptos legales y financieros con la misma dedicación con la que antes estudiaba los planos de un mueble complejo. Mientras tanto, Ricardo Vargas continuaba su rutina en el Banco Prestigio, ajeno a la tormenta que se gestaba en la distancia. Su día a día transcurría entre reuniones con clientes importantes, aquellos que sí consideraba dignos de su tiempo, almuerzos de negocios en restaurantes caros y la ocasional reprimenda a algún subalterno que no cumplía con sus exigentes y a menudo arbitrarios estándares. Una mañana, Vargas recibió en su despacho a un viejo amigo de la universidad, Miguel Larraín, propietario de una constructora de tamaño mediano. Larraín necesitaba urgentemente una línea de crédito puente para un nuevo proyecto inmobiliario. Pero su empresa arrastraba algunas deudas y su calificación crediticia no era la ideal. «Ricardo, viejo amigo, necesito que me eches una mano», dijo Larraín con familiaridad, sirviéndose un café de la máquina personal de Vargas. «Sabes que mis proyectos siempre salen adelante. Este es un pequeño bache. Nada más». Vargas sonrió con la suficiencia de quien se sabe en posición de otorgar favores. «Miguel, sabes que las cosas están estrictas, los ratios, los comités de riesgo. No es tan fácil como antes». Hizo una pausa dramática. «Pero por un viejo amigo, veré qué puedo hacer. Quizás podamos agilizar algunos trámites, pasar por alto alguna pequeña irregularidad en la documentación, siempre y cuando, claro está,
Tu proyecto demuestre ser tan rentable como dices. Lo que no dijo, pero ambos entendieron, era que esa agilización tendría un coste no oficial, una comisión de éxito que iría directamente a los bolsillos de Vargas, o alguna inversión preferente para él en el proyecto de Larraín. Era una práctica que había perfeccionado con el tiempo usar su posición para obtener beneficios personales, siempre al límite de la legalidad, a veces cruzándola sutilmente. Despreciaba a los pequeños solicitantes como Arturo, que no ofrecían nada más que honestidad, pero cultivaba estas relaciones simbióticas con aquellos que entendían cómo funcionaba el mundo. Mientras Vargas tejía sus pequeñas corruptelas, el equipo de Arturo comenzaba la ofensiva silenciosa. Horizonte Singular S.L., a través de David Ponce y una red de pequeños brokers para no levantar sospechas, empezó a adquirir paquetes de acciones del Banco Prestigio. Las compras eran modestas al principio, cantidades que no dispararían las alarmas en los sistemas de vigilancia del mercado. Sofía Herrera analizaba diariamente la fluctuación de las acciones, el volumen de negociación, buscando los momentos óptimos para comprar sin inflar artificialmente el precio. Arturo seguía cada movimiento con una mezcla de ansiedad y excitación. Desde una pequeña oficina anónima que habían alquilado, equipada con la última tecnología para seguir los mercados, supervisaba los informes que le presentaban Suárez, Herrera y Ponce. Las cifras eran mareantes, millones de euros cambiando de manos cada semana. Recordaba el pequeño préstamo que le habían negado, una cantidad irrisoria en comparación con lo que ahora movía, y una sonrisa amarga se dibujaba en su rostro. Mantenía su fachada de carpintero con una disciplina férrea. Se levantaba al alba, iba al taller, trabajaba la madera, hablaba con sus clientes. Nadie sospechaba nada. Elena era su ancla, la única que conocía la doble vida que llevaba. Por las noches, le contaba los avances, las dificultades, el estrés de manejar una operación de tal calibre. A veces siento que estoy en una película, Elena, le confesó una noche. Este mundo es tan diferente al nuestro, frío, calculador, pero también extrañamente estimulante. Mientras no te pierdas a ti mismo en él, Arturo, le advirtió ella con cariño. Recuerda por qué estás haciendo esto. Y Arturo lo recordaba cada vez que Sofía Herrera le presentaba algún informe sobre la gestión interna del Banco Prestigio. Como parte de la due diligence, otro término nuevo que había aprendido. El equipo investigaba a fondo la entidad, y lo que encontraban sobre la gestión de ciertas sucursales, incluida la de Vargas, no era precisamente ejemplar. Había indicios de favoritismo, de una laxitud sorprendente con los créditos concedidos a ciertos amigos del banco, y un trato desproporcionadamente duro con los pequeños clientes. Cada nuevo dato reforzaba la convicción de Arturo. Un día, Sofía le mostró un análisis particularmente interesante. Hemos detectado un patrón en la sucursal del señor Vargas. Parece haber una correlación entre la aprobación de ciertos préstamos de alto riesgo a empresas específicas y un incremento en las inversiones personales de Vargas en negocios relacionados con esas mismas empresas. A menudo a través de testaferros. Es sutil, está bien escondido, pero el patrón es discernible. ¿Está diciendo que es corrupto?, preguntó Arturo directamente. No tenemos pruebas para una acusación formal. Todavía no, matizó Sofía. Pero sí hay suficientes indicios de un comportamiento éticamente cuestionable y un posible conflicto de intereses flagrante. Parece que el señor Vargas no solo es arrogante, sino que también sabe cómo beneficiarse personalmente de su posición. Esta información fue como combustible para el fuego de Arturo. Su plan ya no era solo una cuestión de orgullo herido. Se estaba convirtiendo en una cruzada contra la podredumbre que intuía en el sistema que Vargas representaba. Las semanas se convirtieron en meses.
Horizonte Singular SL continuaba acumulando acciones. El porcentaje de participación crecía lentamente, como una marea silenciosa, un 1%. Luego, un 2, un 3. Cada pequeño incremento era una victoria celebrada con discreción por el equipo. Arturo aprendió a leer los gráficos del mercado, a entender las estrategias de los grandes fondos de inversión, a anticipar los movimientos de otros jugadores. El león no solo había despertado, sino que estaba aprendiendo a cazar en una jungla de asfalto y números. El estrés era constante, noches en vela, repasando cifras, evaluando riesgos, pero también había una creciente sensación de poder, la certeza de que estaba moviendo los hilos de una red invisible que, poco a poco, comenzaba a acercar a su presa. Y Ricardo Vargas, en su torre de marfil, seguía sin sospechar que el humilde carpintero, al que había despreciado meses atrás, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La persistente y metódica adquisición de acciones del Banco Prestigio por parte de Horizonte Singular SL, aunque diseñada para ser lo más discreta posible, no podía pasar completamente desapercibida en el sensible ecosistema de los mercados financieros. Después de varios meses de compras constantes, el volumen acumulado comenzó a generar un murmullo, primero entre analistas especializados y luego en las columnas salmón de los periódicos económicos. Actividad inusual en torno a Banco Prestigio, titulaba un influyente diario, especulando sobre la posible entrada de un inversor institucional o un fondo de capital riesgo con intenciones desconocidas. El precio de la acción, que había estado relativamente estable, experimentaba un lento pero firme ascenso, alimentando aún más las conjeturas. Estas noticias no tardaron en llegar a la planta noble de la sede central del Banco Prestigio, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el distrito financiero. El Consejo de Administración, presidido por el veterano y astuto Gregorio de la Serna, comenzó a interesarse por el fenómeno de la Serna, un hombre que había navegado incontables tormentas financieras. No apreciaba las sorpresas, especialmente aquellas que involucraban movimientos accionariales significativos y anónimos. «Quiero un informe completo sobre quién está detrás de estas compras», ordenó de la Serna en una reunión urgente con su equipo de relaciones con inversores y seguridad corporativa. ¿Es un competidor intentando una OPA hostil encubierta? ¿Un fondo buitre? Necesito nombres, intenciones. La maquinaria interna del banco se puso en marcha, intentando rastrear el origen de Horizonte Singular SL. Pero la estructura creada por Mateo Suárez era robusta, un laberinto de sociedades interpuestas que se perdía en jurisdicciones de probada opacidad. Los investigadores del banco chocaban contra un muro de discreción legal perfectamente construido. Lo único que sabían era que alguien, con paciencia y mucho capital, estaba acumulando una posición cada vez más relevante. Ricardo Vargas, en su feudo de la sucursal, también comenzó a sentir los efectos de esta agitación, aunque de forma indirecta, recibió varias llamadas de sus superiores, preguntando por el rendimiento de la sucursal, el clima entre los empleados y cualquier información inusual que pudiera haber detectado. Las preguntas eran vagas, pero la presión era palpable. Vargas, cuya arrogancia a menudo le cegaba a las amenazas que no podía ver directamente, interpretó estas indagaciones como una fiscalización rutinaria, aunque más intensa de lo habitual. «Están nerviosos en la central por la subida de la acción», comentó con desdén a Laura, su secretaria personal, una mujer eficiente y discreta que llevaba años soportando sus cambios de humor. Como si nosotros, desde aquí, pudiéramos controlar los caprichos del mercado. Sin embargo, la presión sutil comenzó a hacer mella en su comportamiento. Se volvió más irritable, más propenso a los exabruptos con su personal por errores menores. Su ya escasa paciencia se redujo a mínimos. Exigía resultados inmediatos,
metas de captación de clientes cada vez más irreales, creando un ambiente de tensión en la sucursal. Un ejemplo de su creciente torpeza se manifestó en la gestión de la cuenta de uno de los clientes más antiguos y respetados de la sucursal, el dueño de una cadena local de librerías, el señor Echevarría. Este solicitó una renegociación de las condiciones de un crédito comercial, algo habitual y generalmente sencillo para un cliente de su trayectoria. Vargas, distraído por las presiones de la central y su propia paranoia incipiente sobre quién podría estar moviéndole la silla, delegó el asunto en un gestor junior con instrucciones poco claras y una actitud displicente. El gestor, temeroso de la ira de Vargas, aplicó las directrices al pie de la letra, sin la flexibilidad ni la cortesía que el señor Echevarría merecía. El resultado fue una oferta insultante que casi provoca la pérdida del cliente, quien expresó su profundo malestar. Solo la intervención de última hora de un subdirector con más tacto evitó que Echevarría se llevara sus cuentas a la competencia, pero el daño a la relación ya estaba hecho y el incidente generó comentarios negativos entre el personal. Mientras tanto, en la discreta oficina de Horizonte Singular, el equipo de Arturo analizaba la situación con frialdad. La presión está aumentando, informó David Ponce, el corredor. Nuestros movimientos son el tema de conversación en los círculos financieros. Sugiero que reduzcamos el ritmo de compra durante unas semanas. Quizás diversifiquemos los canales aún más para enfriar un poco el ambiente. Sofía Herrera añadió: el precio de la acción ha subido casi un 15% desde que empezamos. Esto es bueno para el valor de nuestra participación, pero también encarece las futuras adquisiciones y aumenta el escrutinio. Coincido con David. Una pausa táctica podría ser beneficiosa. Arturo escuchaba atentamente. Había aprendido a confiar en el juicio de sus asesores, pero también a seguir su propio instinto. Entiendo la necesidad de cautela, dijo, pero no podemos detenernos por completo. Cada día que pasa es un día más que ese hombre sigue en su puesto, haciendo daño al banco y a sus clientes. Reduzcamos el volumen. Seamos aún más quirúrgicos, pero sigamos acumulando. Quizás sea el momento de buscar otras vías. Fue Mateo Suárez quien propuso una nueva línea de actuación. Mientras enfriamos las compras directas, podemos empezar a explorar la posibilidad de contactar discretamente con otros accionistas minoritarios significativos. Algunos podrían estar descontentos con la gestión actual o abiertos a vender si se les ofrece un precio atractivo por encima del mercado, en una operación privada. También podríamos empezar a sembrar ciertas narrativas en la prensa económica, a través de terceros, sobre la necesidad de una renovación en la cúpula del banco, preparando el terreno para cuando decidamos movernos abiertamente. Arturo aprobó el plan. La guerra se volvía más compleja, más psicológica. Dentro del Banco Prestigio, el nerviosismo de Vargas y sus errores de gestión no pasaban desapercibidos para todos. Había empleados que llevaban años sufriendo su despotismo en silencio. Uno de ellos era Isabel Torres, una analista de riesgos de la propia sucursal de Vargas, una profesional meticulosa y con un fuerte sentido de la ética, a quien Vargas había ninguneado en repetidas ocasiones por cuestionar algunas de sus decisiones crediticias más arriesgadas y favoritistas. Isabel había notado el incremento de la presión sobre Vargas y sus reacciones erráticas. Aunque no conocía la causa, sentía una secreta satisfacción al ver cómo el intocable director comenzaba a mostrar signos de flaqueza. Un día, revisando unos informes internos, descubrió una serie de correos electrónicos comprometedores donde Vargas presionaba al departamento de riesgos para aprobar un préstamo a la constructora de su amigo Miguel Larraín. A pesar de las claras advertencias sobre la insolvencia del proyecto, Isabel dudó sobre qué hacer con esa información. Denunciarlo internamente podría costarle el empleo. Dada la influencia de Vargas, por una casualidad,
o quizás por obra del destino. Isabel conocía a Sofía Herrera de un seminario de análisis financiero al que ambas habían asistido un par de años atrás. Aunque no eran amigas íntimas, habían mantenido un contacto esporádico, en una conversación casual por correo electrónico sobre temas profesionales. Isabel, actuando con extrema cautela y sin revelar demasiado, dejó caer una frase sobre el ambiente enrarecido en su sucursal y ciertas prácticas de gestión que dejaban mucho que desear. Sofía, con su olfato para la información relevante, captó la indirecta. Sin presionar, respondió de forma empática, abriendo un canal de comunicación. A veces, trabajar en grandes corporaciones puede ser frustrante cuando la ética no es la prioridad de todos, escribió. Ese pequeño intercambio fue el inicio de una fuente de información inesperada para el equipo de Arturo. Isabel, motivada por su propio sentido de la justicia y su aversión hacia Vargas, comenzó a filtrar, de forma anónima y a través de canales seguros establecidos por Sofía, pequeños detalles sobre las meteduras de pata de Vargas, el descontento creciente entre el personal y las operaciones sospechosas que detectaba. No eran pruebas concluyentes de delitos graves, pero sí pinceladas que ayudaban a componer un cuadro más completo de la mala praxis del director y de las vulnerabilidades del banco bajo su gestión. Arturo recibió esta nueva información con sentimientos encontrados. Por un lado, le confirmaba que su cruzada tenía una base moral sólida. Por otro, le preocupaba el riesgo que corría Isabel. «Debemos asegurar su protección», le dijo a Suárez. «Esta mujer está siendo muy valiente». Suárez asintió. «Nos encargaremos de que cualquier información se maneje con la máxima discreción y se utilice de forma que nunca pueda ser rastreada hasta ella». Con estas nuevas piezas en el tablero, la estrategia de Arturo se volvía más sofisticada. Ya no era solo una cuestión de comprar acciones, era un juego de inteligencia, de paciencia, de saber cuándo presionar y cuándo esperar. Las primeras grietas en la fortaleza de Ricardo Vargas habían aparecido, no solo por la presión externa de un inversor misterioso, sino también por la corrosión interna causada por su propia arrogancia y sus errores. Y Arturo Fernández, el carpintero, observaba y esperaba, como un estratega consumado, el momento adecuado para el siguiente movimiento. El goteo constante de adquisiciones, realizado con la precisión de un cirujano por David Ponce y su equipo, había surtido efecto, tras meses de operaciones encubiertas. Horizonte Singular S.L. había acumulado silenciosamente casi el 15% de las acciones del Banco Prestigio. No era una mayoría absoluta, pero sí una participación lo suficientemente grande como para convertir a la sociedad de inversión en el segundo accionista individual más importante de la entidad y, crucialmente, en un actor con el poder de influir decisivamente en las juntas generales y exigir cambios en el Consejo de Administración. La cifra se había mantenido justo por debajo del umbral que obligaría a una declaración pública inmediata de intenciones, un velo de misterio que Mateo Suárez había insistido en mantener hasta el último momento posible. «Hemos alcanzado la masa crítica, Arturo», anunció Suárez en una reunión con su cliente y el equipo central. Su voz, normalmente mesurada, contenía una nota de triunfo contenido. «Con este porcentaje, podemos solicitar formalmente la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas y proponer puntos en el orden del día. Tenemos el peso suficiente para que nuestras mociones sean tomadas muy en serio, especialmente si conseguimos el apoyo de otros minoritarios descontentos». Algo en lo que Sofía ha estado trabajando discretamente. Sofía Herrera asintió. «Hay varios fondos de inversión más pequeños y familias con participaciones históricas que han expresado en privado su preocupación por la dirección errática de algunas áreas del banco y la caída de la rentabilidad en ciertos segmentos.
Estarían dispuestos a escuchar propuestas serias para mejorar la gobernanza. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El momento que tanto había esperado, y temido en secreto, se acercaba inexorablemente. Entonces, es la hora, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es prepararte a ti, Arturo, intervino Suárez. Pronto, tendrás que dejar de ser una sombra. Cuando convoquemos la Junta, o cuando hagamos nuestro primer movimiento significativo en el Consejo, quizás proponiendo un nuevo consejero independiente que represente nuestros intereses, todas las miradas se volverán hacia Horizonte Singular y, eventualmente, hacia ti. Necesitas estar listo para asumir ese papel. Comenzó entonces una nueva fase en la transformación de Arturo Fernández, Mateo Suárez, con la ayuda de un discreto asesor de imagen y un antiguo profesor de oratoria. Se dedicó a pulir al hombre que pronto se enfrentaría al mundo financiero. No se trataba de cambiar su esencia, sino de proporcionarle las herramientas para moverse con confianza en un entorno hostil. Arturo aprendió sobre la importancia de la postura, del contacto visual, de la modulación de la voz. Cambió su vestuario, optando por trajes de corte impecable que transmitían autoridad sin ser ostentosos, elegidos con el buen gusto de Elena, quien ahora participaba activamente en esta faceta de la preparación. Él se sometió a este entrenamiento con la misma diligencia con la que había aprendido los secretos de la ebanistería. Ensayaba discursos frente al espejo, estudiaba informes financieros hasta la madrugada, participaba en simulacros de reuniones tensas organizadas por Suárez. Seguía siendo Arturo, el hombre de principios, pero ahora emergía una nueva faceta, la de un líder tranquilo pero resuelto, alguien que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Mientras Arturo se preparaba, la presión sobre Ricardo Vargas se intensificaba de formas que él no podía comprender. Gregorio de la Serna, el presidente del Banco Prestigio, un hombre que olía el peligro a kilómetros, estaba cada vez más inquieto por el misterioso accionista que acumulaba poder en la sombra. Comenzó a exigir informes más detallados sobre el rendimiento de las principales sucursales, y la de Vargas, a pesar de sus esfuerzos por maquillar las cifras, mostraba signos de estancamiento y un aumento en la morosidad de ciertos créditos personales que había aprobado. «Ricardo», le dijo de la Serna en una tensa videoconferencia, «me llegan rumores preocupantes sobre tu sucursal, quejas de clientes importantes, un ambiente laboral enrarecido, y ahora estas cifras que no terminan de cuadrar. ¿Qué está ocurriendo exactamente?» Vargas intentó mantener la compostura, pero la acusación implícita le hizo sudar frío. «Son solo eso, Gregorio, rumores infundados. La competencia es feroz. Siempre hay algún cliente descontento. Mi equipo está trabajando al máximo rendimiento». «Espero que así sea», replicó de la Serna con frialdad, «porque el Consejo está considerando muy seriamente la necesidad de optimizar la gestión en todas las áreas, y la tuya, últimamente, parece un foco de problemas». La amenaza velada no pasó desapercibida para Vargas. Su arrogancia comenzó a resquebrajarse, dando paso a una creciente paranoia. ¿Quién estaba filtrando información a la central? ¿Alguno de sus subdirectores ambiciosos? Quizás aquel viejo enemigo en el departamento de auditoría interna sospechaba de todos. Su comportamiento en la oficina se volvió errático. Alternaba días de una falsa jovialidad, intentando ganarse a su equipo, con otros de furia descontrolada en los que despedía a gritos a cualquiera por la más mínima nimiedad. Se encerraba en su despacho durante horas, revisando documentos, intentando encontrar algún error que pudieran usar en su contra, o tratando de identificar al traidor. La gota que colmó el vaso para Vargas fue la notificación oficial de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas,
solicitada formalmente por Horizonte Singular S.L. El orden del día incluía puntos explosivos, una auditoría independiente de la gestión crediticia de varias sucursales clave, incluida la suya, la propuesta de cese de algunos consejeros y el nombramiento de nuevos miembros propuestos por Horizonte Singular. Vargas leyó la convocatoria con manos temblorosas. Horizonte Singular. Ese nombre otra vez. ¿Quién demonios eran? ¿Y por qué parecían tenerle a él en el punto de mira? La presión se volvió insoportable. Ya no era solo una cuestión de rumores o preguntas incómodas de sus superiores. Era un ataque directo, una declaración de guerra. Comenzó a cometer errores graves. En un intento desesperado por congraciarse con De la Serna, intentó forzar la aprobación de una operación financiera muy arriesgada, pero potencialmente lucrativa, pensando que un golpe de efecto podría salvarle. La operación salió mal, generando pérdidas significativas para el banco y atrayendo aún más la atención negativa sobre su gestión. El miedo se apoderó de él. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio y pesadillas. Veía enemigos en cada sombra. Su esposa, cansada de sus arranques de ira y su obsesión. Apenas le dirigía la palabra. Su mundo, antes tan seguro y predecible, se desmoronaba a su alrededor. Intentó utilizar sus contactos, sus viejas amistades en el banco, para averiguar quién estaba detrás de Horizonte Singular. Pero la estructura creada por Suárez era impenetrable. Solo obtenía respuestas vagas, especulaciones, pero ningún nombre concreto. Algunos le insinuaron que se trataba de un grupo inversor extranjero muy poderoso, otros que era un magnate nacional buscando diversificar su cartera. Nadie, absolutamente nadie, mencionó jamás la posibilidad de que fuera un humilde carpintero. Arturo, desde su puesto de observación, seguía los desatinos de Vargas con una mezcla de fría satisfacción y una punzada de algo parecido a la lástima. Veía a un hombre acorralado, destruyéndose a sí mismo por su propia ceguera y corrupción. Pero la lástima era fugaz, rápidamente reemplazada por el recuerdo de la humillación y la certeza de que Vargas estaba cosechando lo que había sembrado. La fecha de la Junta Extraordinaria se fijó para dentro de 2 semanas. El equipo de Arturo trabajaba a contrarreloj, preparando la documentación, los discursos, las estrategias para la votación. Mateo Suárez coordinaba reuniones con otros accionistas minoritarios, asegurando apoyos, tejiendo alianzas. Sofía Herrera y David Ponce preparaban informes demoledores sobre la gestión de Vargas y las oportunidades de mejora para el banco bajo una nueva dirección. Arturo se probó el traje que usaría ese día, un gris marengo, elegante y sobrio. Se miró al espejo. Ya no veía solo al carpintero. Veía a un hombre que había aceptado un desafío enorme, que había aprendido, luchado y estaba a punto de librar la batalla final. El miedo seguía allí, en un rincón de su estómago, pero ahora lo dominaba una calma resuelta. La víspera de la Junta, Ricardo Vargas estaba al borde del colapso nervioso. Había intentado por todos los medios cancelar la reunión, desacreditar a Horizonte Singular, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. Se sentía como un animal atrapado en una jaula, sin saber de dónde vendría el golpe definitivo. Esa noche, Arturo apenas durmió. Repasó mentalmente su discurso, las posibles preguntas, los rostros de aquellos a quienes se enfrentaría. Elena le tomó la mano. «Lo harás bien, Arturo. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras fueron el último impulso que necesitaba. El jaque mate era inminente. Solo faltaba mover la última pieza. El gran salón de actos de la sede central del Banco Prestigio bullía con una tensión casi palpable. Accionistas, consejeros, altos directivos y una nube de abogados y asesores ocupaban sus asientos alrededor de una inmensa mesa de conferencias ovalada, o en las filas dispuestas para los asistentes. Las luces frías de la sala realzaban los rostros serios y expectantes. En la cabecera,
Gregorio de la Serna, el presidente. Intentaba mantener una fachada de calma, pero sus ojos delataban la gravedad del momento. Hoy se celebraba la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada por Horizonte Singular S.L., y el aire estaba cargado de incertidumbre y anticipación. Ricardo Vargas estaba sentado entre los directivos, pálido y con ojeras profundas. Apenas había dormido en las últimas noches. Su traje impecable no lograba disimular el temblor casi imperceptible de sus manos. Miraba a su alrededor, intentando descifrar en los rostros de los presentes quién sería el verdugo anónimo que se escondía tras esa misteriosa sociedad de inversión. Su carrera, su prestigio, todo lo que había construido, pendía de un hilo. La puerta principal del salón se abrió y un murmullo recorrió la sala. Entró Mateo Suárez, seguido de cerca por un hombre alto, de porte distinguido, vestido con un traje gris marengo que le sentaba a la perfección. Su cabello, antes más descuidado, ahora estaba pulcramente peinado, y en su rostro, aunque serio, se adivinaba una calma imperturbable. Era Arturo Fernández, pero pocos, o ninguno, de los presentes podrían haberle reconocido como el humilde carpintero de meses atrás. Su transformación era completa, no solo en apariencia, sino en la confianza que emanaba. Tomaron asiento en los lugares reservados para los representantes de Horizonte Singular S.L., justo enfrente de la presidencia. Todas las miradas se clavaron en Arturo. ¿Quién era este hombre desconocido que acompañaba al temido Mateo Suárez y representaba al accionista que había puesto en jaque al banco? Gregorio de la Serna carraspeó, golpeando suavemente la mesa con su mazo. Buenos días, señoras y señores. Declarada abierta la sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas. El primer punto del orden del día es la intervención del representante de Horizonte Singular S.L., quien ha solicitado esta convocatoria. Hizo una pausa, mirando directamente a Suárez y luego a Arturo. Tienen la palabra. Mateo Suárez se levantó brevemente. Gracias, señor presidente. Cedo la palabra al señor Arturo Fernández, consejero delegado de Horizonte Singular S.L. y quien expondrá nuestras propuestas y preocupaciones. Arturo se puso en pie. Sintió el peso de cientos de miradas sobre él, pero la preparación de las últimas semanas dio sus frutos. Respiró hondo y se dirigió al micrófono con paso firme. Un silencio expectante llenó la sala. Señor presidente, miembros del Consejo, señoras y señores accionistas, comenzó Arturo, su voz clara y firme, resonando en el salón. No había rastro de nerviosismo en ella. Horizonte Singular S.L. ha solicitado esta junta porque, como accionistas significativos de Banco Prestigio, estamos profundamente preocupados por la dirección y la gestión de ciertas áreas de esta entidad. Creemos firmemente en el potencial de este banco, pero también creemos que ese potencial está siendo lastrado por prácticas ineficientes, una cultura corporativa tóxica en algunos departamentos y, en ciertos casos, una conducta éticamente reprobable que está dañando la reputación y los resultados de nuestra inversión. Ricardo Vargas sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras, aunque generales, parecían apuntar directamente hacia él. Arturo continuó, su tono volviéndose más incisivo. Durante meses, hemos analizado detalladamente el rendimiento de diversas sucursales y líneas de negocio. Hemos encargado informes independientes y hemos recopilado datos que pintan un panorama preocupante. Proyectó en la gran pantalla a sus espaldas una serie de gráficos y cifras que evidenciaban la caída de la rentabilidad, el aumento de la morosidad y las quejas de clientes en áreas específicas, notablemente en la sucursal dirigida por Ricardo Vargas. Observamos una gestión deficiente de los riesgos crediticios, un trato displicente hacia los pequeños y medianos empresarios, que son la espina dorsal de nuestra economía.
y un favoritismo inexplicable hacia ciertos clientes con conexiones privilegiadas. La tensión en la sala era máxima. Arturo no estaba simplemente exponiendo cifras, estaba construyendo un caso demoledor. Pero nuestra preocupación, prosiguió, su voz adquiriendo una inflexión más personal, no es solo por los números, sino por las personas, por los empleados que trabajan bajo una presión indebida y un liderazgo autoritario, por los clientes honestos a quienes se les niegan oportunidades sin una justificación razonable, a menudo con un trato que roza la humillación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, miró directamente a Ricardo Vargas, quien le devolvió la mirada con una mezcla de confusión y creciente pavor. Todavía no le reconocía. Para Vargas, Arturo era solo el elegante y desconocido portavoz de un enemigo sin rostro. Hace unos meses, continuó Arturo, y esta vez su voz se cargó de una emoción contenida que electrizó el ambiente. Un hombre humilde, un pequeño empresario con un taller de carpintería que daba empleo a varias familias, acudió a una de las sucursales de este banco. Acudió con la esperanza de obtener un pequeño préstamo, una cantidad modesta que le permitiera superar un bache temporal y salvar su negocio. Llevaba toda su documentación en regla, un historial impecable como cliente. Solo pedía una oportunidad. El silencio en la sala era absoluto. Todos sentían que se acercaba un punto de inflexión. Ese hombre, dijo Arturo, sus ojos sin apartarse de un Vargas cada vez más desencajado. Fue recibido por el director de esa sucursal, un director que no se dignó a mirar sus papeles, que le juzgó por su apariencia, que le trató con desprecio y arrogancia. Un director que le dijo, y cito textualmente, que otorgarle ese préstamo sería, francamente, tirar el dinero. Ese director le humilló y le cerró la puerta en las narices, empujándole a la desesperación. Arturo hizo una pausa dramática. Luego, con una voz que, aunque tranquila, resonó como un trueno en la conciencia de Ricardo Vargas, concluyó: Señoras y señores, ese director era el señor Ricardo Vargas, y ese humilde carpintero era yo. El impacto de la revelación fue brutal. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo Vargas se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad absoluta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras su mente luchaba por conectar al hombre elegante y poderoso que tenía delante con el solicitante insignificante que había despreciado meses atrás. Era imposible, era una pesadilla. Pero la mirada firme de Arturo, ahora cargada con el peso de aquel recuerdo, no dejaba lugar a dudas. «No puede ser», balbuceó Vargas, medio levantándose de su asiento, su voz un hilo tembloroso. «Usted no». «Sí, señor Vargas, yo», afirmó Arturo con calma. «La vida, como sabe, da muchas vueltas. Ese mismo día que usted me negó su valiosa ayuda, la fortuna me sonrió de una manera inesperada, y decidí que mi nueva situación no solo serviría para resolver mis problemas, sino para intentar corregir algunas injusticias». Gregorio de la Serna miraba la escena con asombro, pero también con una comprensión gélida. Entendía ahora la motivación personal detrás de la ofensiva de Horizonte Singular. Arturo se volvió de nuevo hacia la audiencia. «Mi caso personal, señoras y señores, es solo un ejemplo de una forma de actuar que no podemos tolerar en una entidad que se precia de ser prestigiosa. Por ello, en nombre de Horizonte Singular S.L. y de los accionistas que representamos, y basándonos en la deficiente gestión, las prácticas éticamente cuestionables y la pérdida de confianza demostrada, proponemos formalmente el cese inmediato del señor Ricardo Vargas como director de sucursal y como empleado de este banco». Un murmullo de aprobación surgió de varios sectores de la sala, especialmente de aquellos accionistas minoritarios que Suárez había contactado.
Vargas intentó hablar, defenderse. «Esto es un montaje, una venganza personal, mis resultados». Pero su voz se quebró. Las pruebas presentadas por Arturo eran contundentes, y la revelación de su identidad había destruido cualquier atisbo de credibilidad que pudiera quedarle. Se desplomó en su silla. Un hombre roto. Mateo Suárez tomó brevemente la palabra para formalizar la moción y solicitar la votación. Gregorio de la Serna, con el rostro impasible pero sabiendo que la batalla estaba perdida para Vargas y que oponerse sería fútil y perjudicial para el banco, procedió según el reglamento. La votación fue rápida. El peso de Horizonte Singular, sumado al de los accionistas descontentos, fue abrumador. La moción de cese fue aprobada por una amplia mayoría. «Queda aprobada la propuesta», anunció de la Serna con voz neutra. «El señor Ricardo Vargas queda cesado de sus funciones, con efecto inmediato. La Dirección de Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para gestionar los trámites correspondientes». Ricardo Vargas no dijo nada. Miró a Arturo con una mezcla de odio, incredulidad y una patética súplica que ya no servía de nada. Luego, bajó la cabeza, derrotado. La imagen del director arrogante y todopoderoso se había desvanecido, dejando en su lugar la figura encogida de un hombre que lo había perdido todo por su propia soberbia. Arturo observó la escena sin un ápice de triunfo en su rostro, solo con la gravedad de quien ha cumplido un deber difícil pero necesario. Su victoria no era motivo de algarabía, sino de una justicia serena y largamente esperada. Se había cerrado un círculo. El día del juicio final para Ricardo Vargas había llegado, y el veredicto había sido dictado, no por un capricho del destino, sino por las propias acciones del acusado. La noticia del cese fulminante de Ricardo Vargas y la sorprendente revelación de la identidad y motivaciones de Arturo Fernández, el hombre detrás de Horizonte Singular, S.L., corrieron como la pólvora por los círculos financieros de la ciudad y, por supuesto, dentro del propio Banco Prestigio. Durante días, fue el tema de conversación en despachos, pasillos y columnas de opinión. Algunos aplaudían la audacia y la justicia poética de la maniobra, otros, más cínicos, simplemente veían un cambio de poder, aunque ejecutado de forma inusualmente novelesca. Para Ricardo Vargas, la caída fue tan dura como rápida. Escoltado discretamente fuera del edificio tras la junta, se encontró de repente despojado de su título, su autoridad y el aura de poder que tanto había cultivado. Las llamadas a sus amigos influyentes dejaron de ser respondidas. Las puertas que antes se abrían con una simple mención de su nombre, ahora permanecían herméticamente cerradas. Intentó buscar empleo en otras entidades financieras, pero su reputación le precedía. Nadie quería contratar a un directivo despedido de forma tan pública y bajo una nube de sospechas sobre su gestión y ética. Su arrogancia se transformó en una amargura solitaria. Perdió su lujoso apartamento por no poder afrontar la hipoteca y tuvo que mudarse a uno mucho más modesto en las afueras. Su esposa, incapaz de soportar la humillación y el cambio drástico de vida, finalmente le abandonó. Ricardo Vargas, el hombre que se creía intocable, se encontró solo, olvidado y pagando el precio de años de soberbia y desdén. Arturo, por su parte, no perdió tiempo en saborear la victoria. Su objetivo nunca había sido la mera venganza, sino la restauración de la dignidad y la implementación de un cambio real. Como uno de los principales accionistas, y con el respeto ganado tras su intervención en la Junta, su voz tenía un peso considerable. No aspiraba a dirigir el banco personalmente. Sabía que sus habilidades estaban en la carpintería y en la visión estratégica, no en la gestión financiera del día a día, pero estaba decidido a asegurar que la entidad se encaminara por una senda más ética y humana. Gregorio de la Serna, el presidente del banco, demostró ser un hombre pragmático, aunque inicialmente sorprendido,
reconoció la oportunidad de limpiar la imagen del banco y realizar reformas necesarias que él mismo, quizás, había pospuesto por demasiado tiempo. En varias reuniones privadas con Arturo y Mateo Suárez, se acordó un plan de acción. La primera medida fue nombrar un nuevo director para la sucursal que antes dirigía Vargas. Se eligió a una mujer, Clara Rivas, una profesional con una trayectoria impecable dentro del mismo banco, conocida por su integridad y su enfoque centrado en el cliente, y que había sido sistemáticamente ignorada por Vargas para puestos de mayor responsabilidad. Arturo insistió en conocerla personalmente, y quedó impresionado por su visión y sus valores. Bajo la influencia de Horizonte Singular y con el respaldo de la Serna, se revisaron las políticas de concesión de créditos. Se implementaron criterios más transparentes y justos, con un énfasis especial en el apoyo a pequeñas y medianas empresas, aquellas que, como el antiguo taller de Arturo, a menudo luchaban por acceder a financiación a pesar de ser viables y generar empleo. Se creó un programa específico para emprendedores y se simplificaron los trámites, buscando siempre un equilibrio entre la prudencia financiera y la vocación de servicio. También se impulsó un cambio en la cultura interna del banco. Se promovieron programas de formación en ética empresarial. Se abrieron canales de denuncia anónimos y seguros para cualquier empleado que detectara irregularidades, algo que Isabel Torres, desde su posición ahora más segura, valoró enormemente, y se comenzó a valorar el mérito y el trato respetuoso por encima del amiguismo o la capacidad de generar beneficios a cualquier precio. Arturo no se desligó del banco. A través de Mateo Suárez y Sofía Herrera, quienes ocuparon puestos en representación de Horizonte Singular en comisiones clave, supervisaba que los cambios se implementaran correctamente. Asistía a las juntas generales, donde su presencia era siempre un recordatorio silencioso de los valores que ahora debían regir la entidad. Con el tiempo, Banco Prestigio comenzó a cambiar su imagen. Dejó de ser percibido como una entidad fría y arrogante para convertirse en un banco más cercano, más comprometido con la comunidad. Los resultados financieros, tras un periodo de ajuste, incluso mejoraron, demostrando que la ética y la rentabilidad no tenían por qué ser incompatibles. Y Arturo Fernández, fiel a su palabra, no se convirtió en un magnate a tiempo completo. Una vez encarrilada la reforma del banco y asegurada su inversión, volvió a centrar gran parte de su energía en lo que siempre había amado, la carpintería. Con una parte de sus ganancias, modernizó su antiguo taller, Creaciones Fernández, convirtiéndolo en un referente de calidad artesanal y diseño innovador. Contrató a más personal, jóvenes aprendices a quienes transmitía su pasión por el oficio, y siguió trabajando la madera con sus propias manos, encontrando en el aroma del serrín y en la creación de belleza una paz que el mundo de las altas finanzas nunca podría ofrecerle por completo. Donó anónimamente sumas importantes a causas sociales, especialmente aquellas dedicadas a la formación profesional de jóvenes en riesgo de exclusión y al apoyo a pequeños emprendedores. Elena, su compañera de vida, gestionaba con discreción estas iniciativas, encontrando una nueva vocación en ayudar a los demás, sus hijos, que finalmente conocieron toda la historia. No podían estar más orgullosos de su padre, no tanto por la fortuna acumulada, sino por su integridad y su coraje. Arturo seguía siendo un hombre humilde en su trato, aunque ahora una serena confianza emanaba de él. La gente del barrio le saludaba con un respeto renovado. Sabían fragmentos de su historia, la del hombre que había desafiado a un gigante y había ganado, pero sobre todo veían al vecino de siempre, al artesano amable que seguía tomando café en el bar de la esquina. A veces, paseando por la ciudad, Arturo pasaba por delante de la imponente fachada del Banco Prestigio. Ya no sentía la opresión ni la humillación de antaño. En su lugar, sentía una tranquila satisfacción. Sabía que,
a su manera, había contribuido a que ese gigante de cristal y acero tuviera un corazón un poco más cálido. Un año después de la famosa junta, Arturo recibió una carta. Era de un joven emprendedor que había conseguido un microcrédito del Banco Prestigio gracias a las nuevas políticas de apoyo a la pequeña empresa. En la carta, el joven le contaba cómo ese pequeño impulso le había permitido poner en marcha su sueño, una pequeña panadería artesanal que ahora prosperaba. Personas como usted en el banco, escribía el joven, sin saber a quién se dirigía realmente la gratitud más profunda. Nos devuelven la fe en que sí se puede. Arturo dobló la carta con una leve sonrisa. Ese era el verdadero legado, pensó. No el dinero, ni el poder, ni siquiera la caída de un hombre arrogante. El verdadero legado era la dignidad restaurada, las oportunidades creadas, la demostración de que una sola persona, armada con convicción y los medios adecuados, podía marcar una diferencia. El león había rugido, no para destruir, sino para proteger y construir un espacio donde la justicia y el respeto tuvieran la última palabra. Y ahora, el león podía descansar, sabiendo que su obra perduraría